Fui a buscarla un miércoles de octubre. Manejé 4 horas, a una ciudad que ella siempre había querido conocer y a la que yo nunca la había llevado. Toqué la puerta de un departamento pequeño, en una calle tranquila. Ella abrió, me miró, no con enojo, no con tristeza, me miró con una expresión que no esperaba, como quien ve a alguien que ya no ocupa el mismo lugar que antes, como quien ve a un conocido de hace mucho, no a alguien que fue lo más importante de su vida. Le dije que necesitaba hablar, me hizo pasar, me ofreció café, y mientras lo preparaba, yo miré ese departamento pequeño, las plantas en la ventana, los libros ordenados en un librero, una fotografía suya sonriendo, con personas que yo no conocía, y entendí algo que me costó aceptar, que ella había construido una vida entera, sin mí, que había sido feliz sin mí, que yo había llegado 4 años tarde. Me llamo Ernesto. No soy el protagonista de esta historia, soy el error de esta historia. Conozco a Magdalena desde que teníamos 28 años. Nos casamos jóvenes, con muchos sueños y poco dinero. Magdalena era la clase de mujer que hace que todo funcione, organizada, presente, generosa. La clase de mujer que cuando está, uno no nota lo que hace, solo nota cuando ya no está. Yo tenía ambiciones, quería construir algo propio, un negocio, un nombre, algo que durara. Y Magdalena lo entendía, o yo creí que lo entendía, porque nunca se quejó en voz alta, nunca me dio un ultimátum, nunca me dijo que era demasiado. Solo hacía lo que había que hacer. Criaba a nuestras 2 hijas, llevaba la casa, sostenía lo que yo no sostenía, mientras yo estaba ocupado, construyendo lo que creía importante. Los primeros 10 años fueron de trabajo, los segundos 10 fueron de más trabajo. Los terceros 10 fueron de darme cuenta de que algo había cambiado, pero no saber exactamente qué. Magdalena me dijo muchas cosas en 30 años de matrimonio. Me lo dijo de frente, me lo dijo con silencios, me lo dijo con lágrimas que yo no sabía recibir. Me lo dijo en medio de conversaciones ordinarias, esperando que yo lo escuchara. Yo no lo escuché, no porque no quisiera, sino porque siempre había algo más urgente. Una reunión, un problema en el negocio, un pendiente que no podía esperar. Magdalena esperaba, y yo interpreté esa espera como paciencia, como comprensión, como que las cosas estaban bien. Hubo una noche que recuerdo, las hijas ya eran grandes, la casa estaba en silencio. Magdalena estaba sentada en la sala, con un libro que no estaba leyendo. Me senté a su lado, le pregunté qué tenía, me dijo que nada. Le pregunté si estaba bien, me dijo que sí, y yo le creí, porque era más fácil creerle que preguntar más. Me levanté y me fui a dormir, y ella se quedó en esa sala, con ese libro que no estaba leyendo, sola, como tantas otras noches. Magdalena se fue un lunes de abril, sin pelea, sin drama. Dejó una carta en la mesa de la cocina. No era una carta larga, eran 3 párrafos. El primero decía que me quería, el segundo decía que estaba cansada, el tercero decía que se iba. Leí la carta 3 veces, y mi primera reacción no fue correr tras ella, fue pensar que ya se le pasaría, que en unos días llamaría, que siempre había sido así con Magdalena, que todo lo hacía drama, que ya volvería. Esperé, no volvió. Los primeros meses sin Magdalena fueron desconcertantes, no porque la extrañara de inmediato, sino porque de repente todo lo que ella hacía
se volvió visible. La ropa limpia que aparecía sola, la comida que estaba cuando llegaba, las citas médicas que alguien recordaba, los cumpleaños de la familia que alguien coordinaba, la casa que funcionaba sin que yo lo notara. Todo eso había sido Magdalena, y todo eso de repente no estaba. Llamé a mis hijas. La mayor no quiso hablar de eso. Me dijo que mamá había tomado su decisión y que la respetaba. La menor fue más directa. Me dijo que llevaba años viendo venir esto, que no le sorprendía que Magdalena se hubiera ido. Lo que le sorprendía era que yo no lo hubiera visto antes. Eso me dolió más que la partida de Magdalena, que mis propias hijas supieran algo que yo no había querido ver. Pasó un año, luego dos. Magdalena no volvió, pero mis hijas la veían, me contaban cosas, que había conseguido trabajo en una biblioteca, que había tomado clases de algo, que salía con amigas, que se veía bien, que se veía diferente. Al principio esas noticias me molestaban. ¿Cómo podía estar bien sin mí? Luego la molestia se convirtió en algo más incómodo, en la pregunta que no quería hacerme. ¿Por qué estaba mejor sin mí? Fue mi hija menor la que me lo dijo, sin rodeos, como siempre había sido ella. Me dijo que mamá estaba bien, porque por primera vez en 30 años no tenía que cargar con todo sola, que no tenía que esperar a alguien, que nunca llegaba del todo, que no tenía que vivir en los márgenes de la vida de otro. Me quedé callado y por primera vez en mucho tiempo no tuve una respuesta. Pasaron 4 años desde la carta, 4 años en los que el negocio, que yo había puesto por encima de todo, empezó a tambalearse y en los que yo empecé a entender lo que Magdalena me había dicho de todas las maneras posibles durante 3 décadas. Fue entonces cuando decidí ir a buscarla, no para pedirle que volviera, para decirle que entendía, para decirle que lo sentía, para ver si todavía había algo. Lo que encontré no era lo que esperaba. Magdalena me hizo pasar, me dio el café, se sentó frente a mí y me preguntó cómo estaba, no con frialdad, con una amabilidad genuina que dolía más que el enojo. Le dije que bien, que el negocio estaba pasando por un momento difícil, que había tenido tiempo de pensar, que había pensado mucho en ella, en nosotros, en lo que había hecho mal. Me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, me dijo algo con mucha calma. Me dijo que se alegraba de que hubiera entendido, que era importante que lo hubiera entendido. Le pregunté si había posibilidad de algo, de volver a intentarlo. Me miró y me dijo algo que no olvidé. Me dijo que lo que ella necesitaba me lo había pedido durante 30 años, que cuando dejó de pedirlo, no fue porque ya no lo necesitara, fue porque entendió que no iba a llegar, que había construido una vida donde esas cosas venían de ella misma, que ya no las necesitaba de mí, que eso no era un reproche, era solo la verdad. Antes de irme ese día, Magdalena me enseñó algo. Me mostró un cuaderno lleno de notas, cosas que había aprendido, lugares que había visitado, personas que había conocido, una lista de cosas que quería hacer y que iba tachando una por una. Me dijo que lo había empezado el día que llegó a ese departamento, que había sido la primera cosa que había hecho solo para ella. En muchos años vi su letra en esas páginas, la misma letra de siempre, y pensé en todas las listas
que ella había hecho en nuestra vida juntos, todas para otros, para mí, para las hijas, para la casa, y pensé que nunca le había preguntado qué quería ella, ni una vez en 30 años. Me despedí en la puerta. Me dijo que se alegraba de que hubiera ido, que le hacía bien saber que yo estaba bien. Le pregunté si podíamos vernos de vez en cuando. Me dijo que sí, que éramos los padres de sus hijas, que siempre iba a haber lugar para eso. Caminé hasta el coche, manejé media hora, y en algún punto del camino me detuve en la orilla de la carretera y lloré como no había llorado en décadas. Hay cosas que uno aprende demasiado tarde, no porque nadie te las diga, sino porque uno no está listo para escucharlas. Magdalena me lo dijo de todas las maneras. Durante 30 años yo no estaba listo o no quise estarlo, que es diferente. La menor me dijo una vez que mamá había aprendido a reírse sola, que antes no lo hacía, que antes siempre esperaba, que alguien le diera razón para reír, que ahora no necesitaba esperar. Eso me lo quedé guardado mucho tiempo. No volví a pedirle a Magdalena que regresara. Después de ese día entendí que lo que yo quería recuperar ya no existía, no porque ella hubiera cambiado, sino porque ella por fin era ella misma, y yo llegué 4 años tarde. A veces pienso en esa noche en la sala, ella con el libro que no leía, yo preguntando si estaba bien, ella diciéndome que sí, yo creyéndole porque era más fácil. Pienso en cuántas veces tuve la oportunidad de ver y no quise ver, no por maldad, por costumbre, por comodidad. Magdalena está bien, eso me alegra, de verdad, aunque duela. Porque lo que uno quiere, cuando quiere a alguien de verdad, es que esté bien, aunque no sea contigo, aunque hayas llegado tarde, aunque el error haya sido tuyo.